Ser podcast. Las 7 de hoy por hoy. Ser podcast. Hola, buenos días y distintos para quienes o estaban ya de descanso o lo van a empezar a partir de hoy que va a ser un día en general de sol y también de subida bastante significativa de las temperaturas, unos 5 grados. Ayer hubo complicaciones en la salida de las ciudades en esta segunda fase de la operación de tráfico por la Semana Santa y hoy se prevén complicaciones esta mañana de aquellos que no salieron ayer a última hora, que lo dejaron para hoy. Eso no quiere decir que quienes vayan a coger el coche hayan madrugado mucho para hacerse a la carretera. De hecho, ahora mismo la cosa parece que está bastante tranquila. DGT, Alejandra Martín, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Arranca ya esta jornada y en estos momentos, afortunadamente, en toda la red de carreteras principales y secundarias de todo el país se circula con total normalidad. No van a encontrar complicaciones ni en las entradas ni tampoco en las salidas de las capitales de provincia, pero sí les pido que tengan, como siempre, mucha precaución al volante. Resuelta esa duda, vamos con las noticias que empiezan por el ministro de Justicia, Félix Bolaños, que niega cualquier irregularidad en la contratación de la asesora de Begoña Gómez. El ministro declaró ayer como testigo en el mismo Palacio de la Moncloa después de que el juez Juan Carlos Peinado se negase a tomar declaración por escrito. Ángel Villascusa, buenos días. Buenos días. Peinado investiga un presunto delito de malversación de caudales públicos en el marco del contrato de Cristina Álvarez. Bolaños sostiene que es un cargo de libre designación y que todas las mujeres de los presidentes han tenido asesores, algunas incluso más de uno, según le dijo el ministro al juez. El juez, por cierto, que exigió una tarima para situarse a más altura que el ministro. Al gobierno le llama la atención la citación, mientras que el PP pide la dimisión del ministro Bolaños. Estos son el ministro Grande Marlaska y Cayetana Álvarez de Toledo. Esta es la instrucción, el paradigma de lo que no es una instrucción, a diferencia del 99,9% de las instrucciones de los jueces y juezas de este país. La foto del señor Bolaños hoy ante el juez Peinado es la viva imagen de su propio fracaso y de la degradación democrática española, de ese proceso que nos lleva de democracia plena a democracia fallida. Hoy es noticia el juez Peinado por esa declaración de ayer al ministro Félix Bolaños y es noticia también la jueza de la Dana que rechaza investigar al gobierno central por la gestión de la emergencia como habían pedido algunas acusaciones particulares. En su auto insisten que las competencias de la emergencia las tenía el gobierno autonómico, la Generalitat, y vuelve a señalar la manifiesta pasividad, esto es textual, del gobierno autonómico el día de la riada. Valencia, Adrián Sánchez, buen día. Hola, buen día. La jueza que investiga la gestión de la Dana ha rechazado la petición de una acusación popular para preguntar al gobierno central por qué no convocó ese día al Consejo de Seguridad Nacional. En el auto afirma que existió un consenso a nivel autonómico y central en que no procedía la declaración de la emergencia nacional, que además no era precisa para alertar a la población y que se adoptaran las medidas necesarias. La jueza instructora sigue poniendo el foco en la Generalitat, que según recuerda no supo alertar ni en tiempo ni acertadamente a la población, provocando los 228 muertos el 29 de octubre. Y aunque todavía no se pronuncia sobre la imputación de Pilar Bernabé, ya avanza que la incapacidad reconocida de Salomé Pradas para tomar decisiones no puede suponer la inculpación de la delegada del gobierno que, recuerda, comparece en esta causa como testigo. Está empezando el jueves, hoy es 17 de abril. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. Que tiene un día más de fondo la guerra de aranceles. Cada vez hay más indicadores de que las tasas de Donald Trump están poniendo en riesgo el avance de la economía mundial. A la caída de los mercados y del precio del petróleo se suma ahora una reducción del comercio internacional. Según ha dicho la directora de la Organización Mundial del Comercio, los aranceles impuestos por Estados Unidos y las contramedidas que anuncian otros países pueden llegar a provocar una caída del 1,5% de todas las transacciones mundiales. Sí, la Organización Mundial del Comercio, la OMC, advierte de que la región norteamericana va a ser la más afectada. Allí las exportaciones podrían caer más de un 12% y las importaciones casi un 10%. La Unión Europea trata de evitar que la guerra de aranceles con Estados Unidos vaya a más, aprovechando la pausa de 90 días y antes de que Washington imponga aranceles del 20%, la Comisión y los Estados miembros tratan de persuadir a Trump. Hoy lo va a hacer la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, que se va a ver con el republicano en la Casa Blanca. Meloni confía en que su relación cercana con Trump pueda servir de puente con Bruselas para reducir las tensiones. En la reunión, la ultra italiana va a llevar la propuesta que ya hizo el comisario de Comercio esta semana, que los productos industriales europeos tengan un 0% de impuestos entre estos dos bloques. El económico es uno de los pulsos que está librando Trump, pero no el único. Ya saben, esta semana ha sumado la ofensiva contra las universidades privadas y ahora sigue avanzando en el que es quizá su ataque
más peligroso, el que mantiene contra el sistema judicial. Un juez federal ha declarado este jueves a la administración en desacato. Es el magistrado James Boasberg, a quien Trump ha acusado en el pasado de ser un lunático de izquierdas y ha encontrado una causa probable contra el gobierno por haber desobedecido su orden de detener las deportaciones de venezolanos a El Salvador. Recibieron la orden del juez en los aviones en el aire, pero no regresaron a suelo estadounidense. La Casa Blanca ha respondido llevando a la madre de una chica que fue asesinada por un migrante salvadoreño. That's what it feels like. It feels like a part of you is being ripped out of you. You can't even describe the pain. Que relataba de esta manera cómo murió su hija. Cómo fue asesinada. Y mientras en Gaza, Israel ha bombardeado una vez más esta madrugada el campo de refugiados de Jabalia. Han muerto al menos 10 personas, Bayo. Sí, son al menos 18 los fallecidos ya en la franja esta madrugada en varios ataques israelíes. El más grave de ellos en ese campamento de Jabalia, donde el incendio provocado por las bombas ha consumido decenas de tiendas de campaña en mitad de la noche. Tras un año y medio de guerra, la cifra oficial de fallecidos en Gaza supera ya los 51.000 y son más de medio millón de personas las que se han visto desplazadas desde el reinicio de la ofensiva israelí hace ahora un mes. Esto mientras en el norte de la franja, la zona más arrasada por las bombas, vuelven a darse manifestaciones espontáneas de ciudadanos gazatíes que exigen la marcha de Hamás y de su líder, Osama Hamdan. La organización islamista rechaza de momento categóricamente cualquier propuesta de paz que exija el desarme de la resistencia, dicen, porque esas demandas no detienen la guerra y no representan, dicen también, una solución aceptable. Una de las exigencias que el secretario del Tesoro de Estados Unidos trasladó a Carlos Cuerpo en su reunión de esta semana allí en Washington es que España invierta más en defensa. Nuestro país ya está haciendo una inversión en ese capítulo con el objetivo de acercarse al 2% que exige la OTAN. Sin embargo, en lugar de adquirir material de Estados Unidos, se está priorizando el de fabricación europea. España y otros países europeos han apostado por la compra de aviones Airbus en lugar de recurrir a la mítica compañía estadounidense Boeing. Se fabrican en la Unión Europea, por lo que es una forma de seguir reduciendo la dependencia de Estados Unidos. Nuestro país acaba de adquirir 2 aviones cisterna de última generación que permitirán a los cazas repostar en pleno vuelo. Han sido diseñados en Getafe, en Madrid, y Defensa ha invertido 800 millones de euros en ese proyecto. Nuestro compañero Javier Bañuelos ha volado en uno de esos aviones. A 10.000 pies de altitud, desde la cabina de este A330, Juan Cabrera, operador de la Airbus MRTT, ve cómo 2 Eurofighters se aproximan a la cola de nuestro avión. Esto es un repostaje simultáneo, entonces los 2 aviones están conectados y estarían recibiendo combustible a la vez. La pericia de los pilotos es vital, vuelan a 500 km por hora y el morro de sus cazas está a tan solo 10 metros del avión que va a llenar sus tanques. La operación de repostaje en vuelo, por definición, es peligrosa, ¿vale? Porque hay 2 aviones que están volando muy cerca, una maniobra delicada por la poca distancia y la posibilidad de colisión en vuelo. Con sus 2 gigantescas mangueras desplegadas bajo sus alas, este nuevo A330 es capaz de suministrar 25 litros de combustible por segundo, el doble de rápido que un repostaje de Fórmula 1. A nivel mundial es una referencia. Básicamente el mercado hay 2 productos que son el MRTT de Airbus y el KC-46 de Boeing. En solo 4 minutos, 2 Eurofighter pueden llenar sus tanques a la vez, pero este nuevo avión del Ejército del Aire cuenta con otra ventaja que no tiene Boeing. Mientras reposta en vuelo, puede transportar casi 300 soldados a la vez a una zona de operaciones. A pesar de los esfuerzos individuales, este rearme europeo se está produciendo de una manera desigual. No hay una estrategia común, tampoco va a la misma velocidad. En la SER hemos hablado con una experta del Instituto para la Paz de Estocolmo en transferencia de armas y ella nos ayuda a analizar ¿cómo se está llevando a cabo este proceso, Antonio Martín? Pasado el tiempo de los grandes actos y de los anuncios, la realidad es que el proceso de rearme es de todo menos unánime en Europa. Los países escandinavos, por ejemplo, ya han destinado partidas concretas para tanques, artillería o aviones, pero cuanto más al oeste de Europa se va más lento. Hablamos con Katarina Jokic, experta en mercado de armas del Instituto de Estudios para la Paz de Estocolmo, quien admite también que la agresiva política exterior y comercial de Donald Trump llevará a los 27 a buscar nuevos vendedores. South Korea has
surely expanded its presence on European market. Japan is principalmente en Asia, Corea del Sur o Japón, aunque también cree que van a aumentar las compras a Israel, y todo ello sin una línea de acción clara. France, especially since the election of Macron, Francia apuesta por la autonomía estratégica, por la compra dentro de Europa, explican, no así otros países. Y hay más. Unos quieren mantener el respaldo a Ucrania, otros tienen dudas, y algunos como Bélgica, que ha aumentado exponencialmente ya su inversión en armas, pero al mismo tiempo su gobierno admite que esto va a conllevar recortes sociales. La editorial Anagrama cancela la publicación de El odio, la novela de Luis G. Martín, en la que José Bretón contaba detalles de cómo asesinó a sus dos hijos pequeños, Ruth y José, en el año 2011. La decisión llega después de haber paralizado sin edie su distribución tras el revuelo generado por la protesta de la madre de los pequeños y la intervención de la Fiscalía que, aunque no pidió la cancelación de la edición, sí vio una posible vulneración del derecho al honor de los menores asesinados. Los derechos de la novela pasan ahora al autor, que lo podrá publicar con otro sello. Pepa Blanes. Anagrama anuncia que termina el contrato de publicación y edición de El odio, el libro en el que José Bretón confiesa haber matado a sus hijos. La editorial ha explicado que tras la finalización de la relación contractual, todos los derechos de la obra cedidos en su día a la editorial vuelven a ser propiedad del autor, Luis G. Martín, que ahora podrá decidir si lo publica en otra editorial. Recordemos que Anagrama había decidido paralizar el lanzamiento y la distribución de esta novela de no ficción, a pesar de que la justicia había rechazado la petición de medidas cautelares por parte de la Fiscalía. La editorial mantuvo la suspensión de manera definitiva y ahora finiquita esa relación con el escritor. En ese comunicado, la editorial catalana reflexiona por la búsqueda de un equilibrio entre la libertad creativa como derecho fundamental y otros principios morales. Por eso considera Anagrama las obras inspiradas en casos reales requieren una dosis doble de respeto y sensibilidad. Hoy por hoy noticias. El Ministerio de Igualdad quiere que la gestación subrogada, los vientres de alquiler, empiecen a ser considerados como trata de seres humanos. La titular Ana Redondo quiere que la ley de trata incorpore medidas contra esta práctica, que es ilegal en España, pero los niños son encargados en otros países y luego registrados en nuestro país. Marina Fernández. Es una cuestión preocupante en la que trabaja su ministerio, ha dicho Ana Redondo, que confía en llevar al Consejo de Ministros la ley de trata antes del verano. En la ley de trata esperamos incorporar la solución a este problema que no está bien resuelto en nuestra legislación, porque por un lado se penaliza la maternidad subrogada, sin embargo, pues se está consintiendo en ese registro de bebés. Así lo ha avanzado durante su intervención en unas jornadas sobre trata y prostitución, en las que ha apuntado que el suyo no es el único ministerio implicado en el cambio. Y me consta que hay en el Ministerio de Justicia preparada una normativa en ese sentido. En el Ministerio de Igualdad, consultados sobre lo que ha avanzado Ana Redondo, insisten en que de momento no hay nada en firme, se está analizando y valorando y el texto de la ley no está todavía cerrado. Y una cosa más, la advertencia que hace el FMI sobre los despidos que puede producir la inteligencia artificial entre los mayores de 55 años. Jordi Fábrega. Los trabajadores de más de 55 años son más vulnerables a las disrupciones en el mercado laboral, dice el Fondo Monetario, que calcula que entre el 20 y el 30% de estas personas trabajan en puestos que se considera que están en peligro por la irrupción de la inteligencia artificial. Por su edad, además, dice el fondo, tienen más dificultades para cambiar de empleo o de sector. Es la alerta que incluye en uno de los artículos de su informe de perspectivas mundiales, en el que recomienda a los gobiernos que pongan en marcha políticas de formación que permitan a estos trabajadores adaptarse a los avances tecnológicos y se evite así el riesgo de que terminen en paro o jubilados antes de tiempo. En la mañana de este Jueves Santo y a esta hora saludamos a Pablo Canga en Asturias. Hola Pablo, buenos días. Hola, buenos días. Y en Euskadi está Josu Segovia, Josu Egunon. Egunon. Empiezo contigo porque hoy Bilbao va a recibir a más de 4.000 aficionados del Glasgow Rangers, muchos sin entrada, pero Josu han buscado alternativas. Sí, de hecho a muchos de ellos se les ve por la ciudad. Hay unos 1.500 de esos 4.000 que vienen sin entrada y para ellos Jordan McMurrow, un ferviente aficionado del Rangers, ha organizado a las afueras de Bilbao una fiesta en un local a 10-15 minutos en metro para unas 1.500 personas, una fiesta donde reunir a todos para seguir el partido, una fanzón, la Sala Sonora, una discoteca que está ubicada en pleno barrio de Astrabudúa. Los vecinos ya saben lo que es soportar los efectos colaterales del ocio nocturno de este local, así que están inquietos por lo que pueda pasar, pero Jordan en cambio insiste en que no son hooligans. We are a community of football supporters. We're not criminals. We like to congregate and we
No somos criminales, solo queremos animar a nuestro equipo, pasarlo bien y disfrutar de una bonita velada junto a nuestra comunidad, dice Jordan. En la barra desde la discoteca ya han ampliado su pedido, te puedes imaginar, 9.000 litros de cerveza para las 16 horas que tienen reservada la sala de 2 de la tarde a 6 de la mañana. Pablo, Asturias está esperando desde el domingo la pesca del campanu, el primer salmón de la temporada. Pues sí, no sé si en el equipo del Hoy por Hoy sois de salmón, pero que sepáis que el... de todo hay, pero sí. Bueno, pues que sepáis que el campanu del año pasado, que siempre se subasta, se lo llevó un restaurante de Madrid, yo ahí lo dejo, pagó más de 19.000 euros por el campanu, pero para que haya subasta tiene que haber salmón y de momento no quiere salir. La campaña de pesca empezó el domingo pasado y que sepamos a esta hora, porque la pesca se abre cada día a las 7 de la mañana, no ha picado ni un solo salmón. Unos dicen que los ríos bajan con demasiada agua, otros que el salmón está en riesgo de extinción y que hay muy pocos, y otros que el cambio climático ha modificado su ciclo natural y los salmones no remontan el río hasta entrado el mes de mayo, o sea que seguimos a la espera. Hablando de el mundo animal, digamos, Asturias llora también desde la semana pasada a la osa Paca, que es algo así como un símbolo de la lucha contra el furtivismo. Sí, Paca era ya una viejecita venerable de 36 años, que es una barbaridad para un oso, estaba seriamente enferma y sus cuidadores decidieron que lo mejor era aplicarle la eutanasia. Digo sus cuidadores porque hasta ese día miles de personas se habían acercado al municipio de Santo Adriano, donde Paca vivía en un cercado en semilibertad junto a su hermana Tola, fallecida ya hace unos años, desde que cuando eran unas osednas un cazador furtivo acabara con la vida de su madre. Se preparó para ellas ese cercado donde se las podía ver con mucha facilidad. Sin saberlo, Paca y Tola han hecho una gran labor de sensibilización sobre la necesidad de proteger al oso pardo como especie. Pero la pena ha sido menos después de descubrir y sobre todo ver las fotos de Alba, que así han bautizado a otra osedna rescatada hace unos días, una auténtica osita de peluche, perdida en los montes de otro concejo osero en Teberga, lejos de su madre, a la que no se le ha encontrado el rastro. Tiene 2 meses y pesa 4 kilos. Alba está ahora en Cantabria, en un centro de recuperación de la fauna, a ver si cuando sea una jovencita y se valga por sí misma es posible devolverla a su medio, es decir, a los montes de Asturias. Una bonita imagen, desde luego. Y la historia de un joven que está recreando monumentos históricos en el videojuego Minecraft. Sí, se llama Gabriel García, es un joven de Burgos, conocido como Minecraft Tate. Ha utilizado el videojuego, ahora tan de moda, para recrear digitalmente monumentos históricos como el Ayuntamiento de San Sebastián o la Catedral del Buen Pastor. Gabriel se dio a conocer además porque un proyecto suyo, la recreación de la iglesia de Villamorón de Burgos, ayudó a recaudar más de 40.000 euros para su restauración. Este trabajo ha atraído la atención de Mojang, los creadores de Minecraft, quienes han realizado un documental sobre su iniciativa. Gabriel aspira a integrar sus recreaciones en el ámbito educativo. Pues Josu, Pablo, gracias, buen día. Buenos días. Hasta luego. En la recomendación cultural de esta mañana, Dani de la Fuente nos lleva al Thyssen. Nuestra recomendación de hoy es artística y literaria porque tanto la literatura como el arte son formas de recordar, de preservar la memoria. Proust y las artes es una gran exposición sobre el escritor francés y su universo intelectual, social y literario, sobre la importancia que el arte tuvo en sus obras. La sensibilidad, la exquisitez de la mirada de Proust siempre aporta otro tono a la vida, ¿no? Cuando analiza a la alta sociedad burguesa, a la alta sociedad aristocrática, pero también a los criados, tiene ese tono irónico. Por eso es un gran humorista. Escuchamos a Guillermo Solana, director del Museo Thyssen, y a Fernando Checa, el comisario de la muestra, que es un recorrido por su vida, por los ambientes artísticos, monumentales y paisajísticos que le rodearon y que recrea en sus libros, así como los artistas que le sirvieron de inspiración. Al público lector de Proust, pero también al público no lector de Proust, ¿no? La exposición también tiene como esa pretensión de animar al público no lector de Proust a que lo lea o al que lo ha leído que lo vuelva a leer. Hay decenas de obras, esculturas, fotografías, telas, vestidos de la época y, por supuesto, algún manuscrito y una colección de primeras ediciones de En busca del tiempo perdido. No se la pierdan si tienen ocasión hasta el 8 de junio. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.